unos días leí una reflexión de un muchacho que dice que fue y durante años fue a la iglesia, pero de pronto agarró y le dijo: pastor, tengo que hablar con usted y quiero decirle de que no voy a ir más a la iglesia. Y le dice el pastor: ¿y por qué no querés asistir más? ¿Por qué no querés ir más? Y no, pastor, porque yo veo que hay mucha hipocresía, yo veo de que hay gente que es mala, yo veo de que hay gente de que no todo el mundo me saluda, y muchas cosas, ¿no? Excusas, ¿no? Que cuando uno viene a una iglesia nunca ve eso, ¿no? Mi papá siempre dice, cuando uno va al hospital, uno va enfermo, dolorido, que no da más, no mira nada, simplemente quieren que o le apliquen una inyección o que alguien le solucione, ¿no? Pero luego cuando el enfermo se empieza a sanar, la comida del hospital es re fea, las paredes están un poco despintadas, empezamos a enfermar nuestros ojos. Entonces le dice: yo quiero que hagas una cosa antes de que tomes una decisión firme de irte. Bueno, le dijo, está bien. Bueno, dice, quiero que llenes un vaso de agua casi hasta el tope, que esté a punto de rebalsar, y quiero que vayas y des toda la vuelta por todo el templo, por todo el lugar, y que luego cuando termines puedas venir y contarme qué es lo que te sucedió. Entonces dice que este muchacho dijo: bueno, es muy fácil, es muy simple la tarea que me manda hacer el pastor. Entonces llenó el vaso hasta el tope, obviamente yo no lo voy a hacer porque voy a hacer un enchastre. Y dice de que él fue y cuando quiso hacer el primer movimiento brusco, casi se le cae el agua. Pero empezó a ir paso a paso, concentrado en el vaso de agua. Llegó al final del recorrido y dijo: pastor, al final la tarea no fue tan difícil. Solamente tuve que ir paso a paso y concentrándome de que el agua no cayera. Y el pastor le da esta reflexión y le dice: lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nuestro foco está en el Señor, cuando nuestro foco está en Jesucristo, no tendremos tiempo en pensar en los errores de las personas. Cuando estamos concentrados en Jesús, cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, no tenemos tiempo a ver los errores de los demás. El irte será una simple excusa para tu vida, porque reunirnos, porque venir a congregarnos, porque juntarnos, porque cuando el Señor nos convoca, no solo nos convoca para que ya vamos a ir a alguno de los puntos, voy a decir esto para no quemar el mensaje, pero lo único que tenemos que hacer es concentrar nuestra mirada en Jesús. El autor y consumador, dice la palabra del Señor, de nuestra fe. O sea, nuestra fe no puede estar basada en un hombre. No puede estar basada solamente en un liderazgo, en alguien físico. Si bien claro que la figura del pastor está en una iglesia, pero el centro no es el pastor, el centro es Jesús de nuestra escena. ¿Cuántos dicen amén a esto? Decí conmigo: es Jesús el centro de mi vida. Es Jesús por quien vengo y adoro. No, vengo, pastor, porque después usted me puede mandar un mensajito preguntándome por qué no vine. No, cuando venimos a adorar, la esencia es venir y adorar a Dios. Hemos experimentado el día viernes. ¿Cuántos estuvieron el día viernes en el anfiteatro? Bueno, a ver cuántos no fueron. Bueno, no importa. Vimos milagros en cantidad. Muchísima gente más la que me cuenta los testimonios abajo que la que va arriba para contar el testimonio. Amén. No, viene una señora y me dice: pastor, yo vine con un oído que no oía nada, me dice cuando bajo. Me dice, no oía absolutamente nada, de muchísimos años. Dice, cuando usted oró, yo sentí que algo me sopló en el oído. Y dice esta mujer de que empezó a oír, empezó a escuchar a partir de ese momento y se tapaba un oído, le hablaban de este lado y ella podía escuchar completamente. Esas son las cosas que hace el Señor. Eso no lo puede hacer un hombre.
Eso no lo puede hacer un hombre, eso lo puede hacer una persona que va a un lugar convocados en el nombre de Jesús y que dice yo creo en un milagro y puede recibir un milagro de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Decí conmigo, yo soy la iglesia. O sea, son todas las personas que aceptan el don de salvación y que siguen las enseñanzas de Jesús. Durante años hemos dicho que somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Ser seguidor, imitador de Cristo. Tenemos una figura a quien seguir, tenemos a alguien a quien seguir los pasos. Dijimos el día viernes en la campaña, ¿no es cierto? Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, necesitamos ser dignos de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús muchas veces requiere sacrificio, requiere llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Es que no importa tu voluntad, sino que seguir la voluntad de Dios para tu vida. Porque si no cometeremos el error de entrar en una religión. Cometeremos el error de decir soy cristiano, tengo tantos años en la iglesia, me conozco tantos versículos bíblicos y les recomiendo para todos los que no escucharon el mensaje del domingo pasado, ¿sí? Lámparas, aceite y fuego. Gente tiene la palabra, pero que no está encendida en el Señor, no está en un compromiso con Dios. Amén. Entonces es mucho más que un edificio. De hecho dice la palabra del Señor que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombre. O sea, hermanos, nosotros nos vamos de acá y ¿saben qué queda acá? Nada. Nada, porque la iglesia somos nosotros. Cuando nosotros nos vamos de este lugar, el Espíritu Santo viene con nosotros, nos acompaña a los lugares donde vamos. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero claro que sí, hay algo que sucede cuando nos convoca a todos juntos. Amén. Entonces la iglesia no se refiere a un edificio, sino se refiere a las personas que siguen a Jesús. No, y titulé este mensaje IDP, mi iglesia, mi casa, mi familia. ¿Por qué? Porque el propósito de reunirnos va mucho más allá de juntar gente. Claro que tenemos una misión, claro que hay una visión de reunir, pero el reunir no es el fin, sino que el reunir es el medio por el cual nos convocamos. Repito, el reunirnos no es el fin. Sí, la iglesia donde yo voy tiene tantas personas. Si esa cantidad de personas, si esa cantidad de miembros, antes yo recuerdo en nuestra primera iglesia, ¿no? Estaba la lista de miembros, entonces todos los que iban, de hecho hay alguna iglesia que todavía lo tienen, iban y se anotaban, yo soy miembro, y tenían hasta número. Es que horrible, ¿no? Yo soy el número tanto, decían. Pero bueno, tenían un número, eran miembros. Ahora, hermano, yo muchas veces hablo sí, yo voy a tal iglesia, ¿y cuántos son? 1000, 500, 800. Hermano, si no se convoca todo ese pueblo, si no se convoca todos ellos y se reúnen en un lugar, no sirve de nada el número. ¿Me están entendiendo a dónde voy? Miren, nosotros en el grupo tenemos más de 130 personas en el grupo de info, que son gente que viene una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, cada 3 meses. Bueno, para Navidad tenemos de todo ahí. Pero no sirve de nada decir, tenemos tanta cantidad, si no nos reunimos, si no invocamos juntos el nombre del Señor. ¿Me entienden a dónde voy, sí o no? No entiendo. Si no entiende, no importa, ya lo va a entender. Ya lo va a entender. Entonces no es el fin. El reunirnos es el medio por el cual el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Es el medio por el cual el Señor ha hecho de que el pueblo se reúna, se junta, y estando juntos y estando unánime, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. ¿Cómo estaban? Juntos. Porque hay un poder tremendo en la unidad. Cuando estamos todos convocados, cuando todos tenemos un mismo espíritu, cuando todos estamos adorando a Dios, el Señor empieza a hacer
cosas extraordinarias, porque a Él le encanta moverse entre medio de su pueblo. No lo entendió. Porque a Él le encanta moverse entre medio de su pueblo. Amén, Jesús está en este lugar. Jesús está pasando por este lugar. Antes cantábamos una canción, ¿no? Jesucristo está pasando por aquí. ¿Alguien la conoce? Jesucristo está pasando por aquí. ¿Quién me ayuda? Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. A ver. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza. Una vez más, vamos a ver. Jesucristo está pasando por Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Amén. Bueno, felicítese usted mismo. Gracias por no dejarme solo. Amén. Amén. Jesucristo, o sea, la clave es que Jesucristo pase por entre medio del pueblo. Esa es la clave de lo que estamos haciendo en esta mañana. Es más, te quiero decir algo. Si te vas esta mañana de la misma forma que entraste, con amargura, con tristeza, con depresión, con desánimo, nos hemos reunido en vano. Hemos perdido el tiempo. Si no hemos tenido contacto con su presencia, si no tenemos contacto con su gloria, si no somos transformados, si no nos llevamos una palabra que nos rompa la cabeza y estar durante días pensando y diciendo, Señor, esa palabra, ese versículo, eso que me dijiste, hemos perdido el tiempo. Y créame que en estos tiempos donde no hay tiempo, lo peor que hay es perder el tiempo en un lugar. ¿Sí o no? Amén. Ahora podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo que siempre se convocó al pueblo para reunir, convocarlos en el nombre del Señor. Amén. Desde Éxodo, ¿no? La institución de guardar el día, desde que hacían las tiendas y el pueblo se reunía. El libro de Reyes dice que aún, en los libros de Reyes dice que aún los reyes convocaban al pueblo. Los convocaban los reyes y le decían al pueblo, ahora hay que ayunar. Y dice la palabra del Señor que, léalo, que aún hasta los perros ponían a ayunar. Los animales los ponían a ayunar. Todos ayunaban. Y el Señor hacía milagros, hacía maravillas. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se reunía. Y podemos leer la historia. Iban los que cantaban adelante, iban los levitas delante del pueblo. Iban con sus ornamentos, iban con sus ropas acordes a la ocasión. Y el Señor hacía milagros. Y el Señor hacía maravilla. Jesús iba al templo. ¿Usted sabía también que Jesús iba al templo? Amén. Dice la palabra del Señor que cuando tenía 12 años, dice que en la fecha de las Pascuas, dice que iban a Jerusalén. Y dice que cuando acabaron la fiesta, José y María dijeron, bueno, tenemos que regresar a nuestro pueblo. Y cuando regresaron, ellos creían en su pensamiento de que Jesús iba con los parientes, iba con la comitiva, con todos los que ellos iban. Pero dice que un día después, muy responsables los padres, un día después se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Entonces lo empiezan a buscar entre sus parientes y le dicen, ¿y Jesús? ¿Lo vieron a Jesús? ¿Lo vieron a Jesucito? ¿Lo han visto? Dice, no lo hemos visto. No está. Y dice la palabra del Señor que sus padres se pegaron la vuelta. Porque Jesús se había quedado en Jerusalén. Y ellos fueron pensando de que, bueno, lo iban a encontrar en el camino. Pero dice la palabra del Señor que luego de 3 días, después de 3 días, lo encuentran a Jesús. Lucas 2:45. Dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. ¿Podemos cambiar el fondo? Gracias. Amén. Muy complicado el pastor, no importa. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Dice, 3 días después, por fin lo encontraron. ¿En dónde? En el templo. ¿Lo tenemos o no? Amén. Lo encontraron en el templo. Dice que estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles, ¿qué? Preguntas. ¿Dónde estaba Jesús? Decí conmigo, en el templo.
¿Dónde estaba Jesús? En el templo. No lo encontraron a Jesús en la plaza de Jerusalén, jugando con unos amigos, perdido en un vicio. Y bueno, entendeme, tengo 12 años. Sí, un poco rebelde. No, Jesús con 12 años, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Así que si usted tiene un hijo de 12, 13, 14 años y no quiere ir a la iglesia, Jesús estaba en el templo. ¿Y qué hacía Jesús en el templo? ¿Lo encontraron durmiendo, cansado, llorando porque sus padres se habían ido? No, ¿qué estaba haciendo? Dice que lo encontró en el templo, ¿dónde? ¿Sentado entre quién? Entre los maestros religiosos. ¿Qué hacía? Él lo escuchaba. ¿Y qué hacía? Le hacía preguntas. A ver, y contame acerca de Elías. Y a ver, y contame, estamos en Pascua. ¿Cómo fue la salida del pueblo de Israel? Contame sobre Moisés, contame sobre la fe de Abraham. Y él le preguntaba. Y él lo escuchaba. No estaba así como a veces estamos nosotros medio distraídos viendo si pasa una mariposita. Por acá. Estaba concentrado. Viendo, escuchando, entendiendo. Y no solamente eso, ¿saben qué hacía? Le preguntaban. Dice el versículo que sigue. Dice, y todos los que oían quedaban como asombrados de su ¿qué? Entendimiento. Decí conmigo ciencia. Entendimiento, ciencia. Él entendía lo que decía. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba alineado a Dios. Entonces cuando fluían los maestros y le enseñaban, ¿saben qué pasaba? El logo, la letra, se convertía en una rema, se convertía en una revelación para su vida. Y eso es lo que tiene que suceder en nosotros. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Aprendía, era enseñado. No solamente era enseñado, era entendido. Entonces se sentaban con Jesús y decían, tiene 12 años y este entiende más que el de 50 que viene hace 50 años al templo. Cosas que suceden en las iglesias. Porque no importa la cantidad de años que tenés dentro de una iglesia. Lo que importa es cuánto entendimiento tenés de lo que Dios te está diciendo. Bueno, ya se me pusieron serios. Bueno. Entonces Jesús, luego, dice que también fue, ¿recuerdan? Cuando agarra el pergamino, cuando agarra el rollo, cuando agarra el libro, ¿no? Y abre en el libro de Isaías, ¿no? Y empieza a leer las palabras. ¿Ustedes saben por qué sucedió eso? Porque siempre lo pasamos a largo. Había una fecha, había un tiempo en que cada uno de los judíos tenía que ir al templo y ¿saben lo que hacían? Ellos lo que hacían era leer las escrituras. Entonces cuando él agarra, casualidad, le tocaba leer en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, ¿no? Y cuando cierra, dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Jesús de adulto, teniendo un ministerio, teniendo una trayectoria, sanando a los enfermos. ¿Qué hacía? Se reunía en el templo. No, es que ahora yo ya soy apóstol. ¿Qué hacía? Se reunía en el templo. Gloria a Dios. No solamente Jesús se seguía reuniendo en el templo, sino que también él reunía a las multitudes. Podemos leer el Sermón del Monte. Podemos ver cómo reunía gente donde él iba y le enseñaba la palabra de Dios. Podemos ir hasta el final, ¿no es cierto? Podemos ir hasta Apocalipsis, cuando dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia que está en Venado Tuerto. No, entonces le escribe y le empieza a describir cómo es esa iglesia. Tiene nombre de grande, ¿no? Bueno, podemos leer todas las cartas a las iglesias. Pero en fin, era un pueblo que se reunía convocados en el nombre del Señor. Ahora, eso es iglesia. Iglesia somos vos
y yo. Lo primero que necesitamos entender y comprender es que debemos tener mentalidad de cuerpo. La mentalidad de cuerpo te hace comprender, entender del que está al lado tuyo es parte también de tu mismo cuerpo. Y que si lo tocan a él, ¿qué está pasando? Te están tocando a vos. Cuando tenemos mentalidad de casa, ¿no? Lo primero que podemos entender es que no es el lugar perfecto. Hay gente que me dice, ay pastor, cuando pasa el tiempo te va a empezar a dar cuenta un montón de fallos, un montón de errores, un montón de cosas que nos faltan. Porque somos iglesia, somos individuos y cada uno de nosotros que formamos la iglesia tenemos nuestra falla, tenemos nuestros errores. ¿Cuántos se levantan malhumorados en la mañana? No me levanto la mañana. Ya lo tienen, ya lo reconocen, bien. Bien, a mí la primera hora no me hablen. Y te toca venir un domingo a la mañana y decir, yo me levanto a las 8 para a las 9 ya estar más o menos. Ya cuando voy al desayuno voy con una sonrisa radiante. Pero un día no llegaste así, no te pudiste levantar a las 8, te levantaste a las 9:30, apurada, y llegaste a la iglesia. Y pasaste por al lado del portero y lo chocaste así. ¿No? En definitiva, es una casa. Es una casa. Y hay errores, y hay falla, y nos equivocamos, y fallamos, pero hay algo que nos une, y es el amor del Padre. No entendió. Hay algo que nos está uniendo y es el amor del Padre en medio nuestro. Entonces cuando entendemos eso, comprendemos eso, ¿saben lo que hacemos? Podemos orar por el hermano que me chocó, que no me saludó y decir, cuando termine la reunión lo voy a ir a saludar. Es más, le voy a meter un abrazo y un beso. Porque es la familia, es la casa, este es un lugar de restauración. Donde nos restauramos, donde venimos con rotos, hechos pedazos, muchos castigados por el mundo, muchos golpeados por las cosas que no hemos encontrado, ¿no? Y después cantamos, del mundo busqué y no pudo llenarme. Nico tiene ganas de cantar. Y venimos rotos, hechos pedazos. Y lo que menos necesitamos es que alguien nos pegue una patada. Lo que menos necesitamos es que alguien nos dé otro golpe. Lo que menos necesitamos es ir a confrontar a alguien con nuestros problemas, con nuestras cosas. Sino que lo que necesitamos es abrazar, es amar, es entregar el amor que el Señor te ha dado. Porque muchas veces nuestro amor nos diría... Pero el amor del Señor, el que nos hace abrazar, el que nos hace levantar a aquel que se ha caído. Amén. Hay un evangelista muy famoso que él dijo que muchas veces que la iglesia es el lugar donde muchas veces se mata más a los soldados aliados. ¿Ha leído eso o ha escuchado la frase esa que dice de un árbol caído? Que dice, todo el mundo hace leña. Entonces vemos a alguien caído y en vez de levantarlo, falló, se equivocó, tuvo errores, se desvió del camino. En vez de irlo a buscar con amor, ¿ahora qué hacemos? No, alejate de mí. Eso saben cómo lo simboliza la palabra Señor como la lepra. La lepra hacía eso. Era alejar a las personas. ¿Pero qué hacía Jesús con los leprosos? Se acercaba, los abrazaba, le daba la mano. Él no tenía el problema, ¿saben por qué? Porque el amor de Dios lo cubría todo. Y eso es lo que somos como iglesia. Necesitamos aprender a cubrir, a curar al que está herido, a levantar y a tender una mano al que se ha caído y decirle, levantate en el nombre de Jesús. Vamos a pelear codo a codo. Si no tenés alguien con quien orar, yo voy a estar ahí para orar. Si necesitas enviarle un mensaje a las 3 de la mañana a alguien, yo voy a estar ahí disponible para contestarte. Porque esto es lo que es la iglesia, un lugar de restauración. Decí conmigo, lugar de restauración.
Nos llegan muchos. ¿Cuántos han sido restaurados en este, sea sincero, en este lugar? ¿Cuántos han sido restaurados? Muchos. Otros han venido restaurados y está buenísimo. Pero muchos vienen a restaurarse. Muchos vienen golpeados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a golpear más o los vamos a abrazar? Decía que tener al lado, contá conmigo. Tercero, la iglesia es el lugar del equipamiento. ¿A qué venimos acá? Venimos, hay una parte en la que venimos y adoramos todos juntos, ¿no? ¿Sí? Entonces venimos, levantamos las manos, adoramos a Dios, exaltamos el nombre del Señor. Pero luego hay una etapa que es de equipamiento. Cuando venimos a este lugar, venimos a aprender y equiparnos, porque el pastor no va a estar el lunes a las 10 de la mañana en el trabajo con tu jefe endemoniado. ¿O no? Con el encargado que te tiene ahí porque sos cristiano. No va a estar ahí el pastor. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y nos equipamos. Nos equipamos, nos llenamos de fe. Cuando escuchamos la palabra, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces nos llenamos de fe. Y ahora vamos el lunes al trabajo y creímos en una palabra y podemos predicarle a alguien que está mal. ¿Por qué? Porque hemos sido equipados, hemos sido preparados para una tarea. Entonces este es un lugar de equipamiento. Nos equipamos. No solamente venga a buscar una palabra para usted porque vino mal y lo entiendo, porque vino con un montón de problemas de su casa y lo comprendo, lo entiendo, pero el Señor va a hacer algo en tu vida que es mucho más grande que eso. Él no solamente te va a sanar, Él no solamente te va a restaurar, Él no solamente va a sanar las heridas de tu corazón, de tu alma, sino que también te va a dar las herramientas para que seas un discípulo suyo allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, cuarto, es un lugar de formación de discípulos. Él le encomendó algo y él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Acerca de ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Saben por qué hay iglesias que se levantan y luego caen? Porque han sido formados en la palabra, pero no han sido formadores de discípulos. ¿Qué hacía Jesús con los discípulos? Pasaba tiempo, charlaba, comía con ellos. Les enseñaba la palabra. Eso es lo que hace un maestro con un discípulo. Y este 2024, la iglesia, 2 años tenemos. Pero en este año vamos a trabajar muy fuerte en formar discípulos. Yo le decía al Señor, necesito al menos 30 personas que estén dispuestas, que quieran ser discípulos, que quieran continuar con la tarea, que quieran ir, predicar, formar a otros discípulos, porque lo que se nos viene es demasiado grande. Amén. Pero solo se puede hacer con aquellos que dicen: Señor, no solamente quiero equiparme, quiero ser un discípulo. A Jesús lo seguían 2 grupos: los seguidores y los discípulos. A los seguidores le predicaba, los sanaba y demás, pero con los discípulos, ¿qué hacía? Pasaba tiempo. ¿Y quiénes fueron los discípulos? Fueron los que continuaron con la tarea de Jesús en la tierra. Y el mensaje para nosotros es ir y hacer discípulos por todas las naciones. No solamente en Venado Tuerto, no solamente en Santa Fe, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué es importante reunirnos? Primero, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijimos hoy, Él está en medio nuestro. Segundo, porque hay algo que sucede en el poder del acuerdo. Mateo capítulo 18, versículo 19. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Casi todos lo conocen este versículo. También le digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos, ¿qué va a hacer? Lo hará. ¿Qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Todos los jueves tenemos oración, ahora a las 20 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo para orar. No es que uno ora por el gatito, otro por el perrito, otro por el autito. Sino que, ¿qué hacemos? Nos ponemos en común acuerdo. Oran 3, 4, 5 personas.
45 minutos, pero en acuerdo. ¿Te ha pasado que decir, no me puedo poner de acuerdo con algo, con alguien? ¿Sí o no? Imagínese para orar. Charle con alguien, vamos a ponernos de acuerdo a orar. Bueno, pero yo quiero orar por esto, pero yo quiero orar por lo otro. Es difícil ponerse de acuerdo. Es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Únicamente en un mismo espíritu. ¿No entendió? En un mismo espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a pedir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está hablando. Por eso le pedimos la guía al Señor, decirle, Señor, necesito tu guía para poder orar, para pedir de acuerdo a lo que el Padre quiere que nosotros pidamos. Dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque muchas veces no tenemos la guía del Espíritu Santo para pedir. Por eso dice la palabra del Señor, de que si tu hijo te pide pan, vos no le das piedra. Si tu hijo te pide algo, vos no le das algo que le hace daño. Esa es la palabra del Señor. Aún ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a aquellos que se lo piden. ¿Cuánto más le dará a ustedes el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Entonces la clave, ¿cómo es? Pedir bien. Entonces nos ponemos de acuerdo y oramos juntos. Los milagros que están sucediendo los días viernes, ¿saben qué es? Es por ponernos de acuerdo. El Señor está haciendo cosas extraordinarias. Entonces es el lugar que como cuerpo levantamos adoración. Y ¿saben qué? También es un testimonio a la comunidad de la vida y del poder del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es el lugar donde están las ordenanzas, donde nos bautizamos, donde participamos del cuerpo del Señor. Es el lugar de ordenamiento, donde mostramos testimonio de fe, donde nos formamos como discípulos, donde crecemos, y es el lugar también donde desarrollamos nuestros talentos. ¿Cuántos tienen talentos? ¿Cuántos saben que tienen un...? Bueno, levánteme toda la mano. Todos. Primer mentira que vamos a sacarle, que nos ha metido el enemigo acá en la cabeza. Todos al menos tenemos un talento. ¿Usted lo sabía? Ahora bájeme la mano. Todos al menos tenemos un talento. Con otro el Señor ha sido más generoso y le ha dado 5. Ahora, ¿qué hacemos con ese talento? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo desarrollamos o lo dejamos estancado? ¿Lo usamos para Dios o no lo usamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha entregado? Si no lo desarrollamos para la obra del Señor, ¿para qué lo utilizaremos? Entonces el lugar también donde desarrollamos los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén? Para la predicación y la enseñanza, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos que enseñaran a los nuevos convertidos a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Si quiere tomar nota del versículo, no lo vamos a leer, Mateo 28:20. Dice la palabra del Señor que también Pablo instruyó a Timoteo a ocuparse de ¿qué? De 3 cosas: de la lectura, de la exhortación y de la... ¿Qué es lo que hace un discípulo? ¿Qué es lo que le hizo Pablo a Timoteo? Le dijo: Timoteo, encarezco. Timoteo, si hay una tarea que tú tienes que hacer, es la siguiente: es que te ocupe de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Solo lo puede hacer alguien que es un discípulo. Entonces, respaldar lo que se está enseñando siempre con la palabra. Un estudiante de la Escritura siempre debe estudiar, preparar, meditar, orar, pensar, examinar, investigar y escuchar al venir la palabra de Dios. Hay gente que me dice: pastor, yo cada vez que se termina una prédica, yo la semana la vuelvo a oír, la vuelvo a escuchar. Muchos toman nota. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra.
Yo siempre lo cuento, ¿no? Mi papá está muy acostumbrado a leer la Biblia a papel, ¿no? La Biblia a papel. A mí en casa me gusta más la Biblia a papel, el iPad lo uso únicamente para predicar. Pero cuando uno está acostumbrado a la Biblia a papel, papá nunca se la olvida. Pero un día nos fuimos de vacaciones y se olvidó la Biblia. Parecía un pez fuera del agua. ¿No? Y yo recuerdo que esas vacaciones que nos fuimos, yo a veces, porque él siempre se ocupa a la mañana de leer y demás, en el desayuno, y siempre leyendo, y yo recuerdo que él agarró un papel, ¿no? Y él lo que hacía, como no tenía la Biblia, como no tenía, no tenía el papel, había agarrado un papel y anotaba los versículos de memoria. Y anotaba, y anotaba, y anotaba, y anotaba, y después los leía. Porque cuando la palabra es nuestro alimento, es lo que nos alimenta, cuando no lo tenemos, sentimos la ausencia. Por eso no puedo comprender cómo hay gente que se puede congregar cada 3 meses. ¿Cómo hace para vivir esa gente de la palabra? Cuanto más conocemos la palabra, más se nos revela Cristo. Ya vamos a ir ahí. Pero necesitamos formarnos en la palabra, ser instruidos en la palabra, conocer la palabra. Cuando el diablo vino y se le presentó al Señor en el desierto, ¿con qué le vino a engañarlo? Con la palabra. Tírate, no dice la Escritura, sus ángeles mandará. Pero el que dijo, también dice la palabra del Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Si no conocemos la palabra, pueden venir los engaños, las artimañas del enemigo y nos pueden llegar a desviar de la palabra del Señor. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios por esto? Es el lugar donde damos, dice la palabra del Señor, trae todos los días malfolías y alimento en mi casa. Entonces reunirnos debe ser lugar de capacitación, de formación para extender la obra de Dios. Pero ¿saben qué? En un orden divino. Hermanos, muchas veces me toca salir a predicar a diferentes iglesias o me toca visitar iglesias. Y a veces el desorden que uno ve. Dios es un Dios de orden. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, claro que suceden cosas, pero todo sucede en un orden. Una persona vino el día viernes. Perdón si me están mirando, pero te voy a vender. Vino y me dice, no, pastor, ¿cómo le va? Lo quería saludar porque yo soy de otra iglesia. Ah, sí, yo conozco a los pastores, sí, sí. Me dice, el Espíritu Santo me decía, andá y orale a las personas, me decía. A los que estaban ahí adelante, dice, andá y orale con los pastores. Automáticamente Daniel, ¿eh? Entonces le dije, me dice, porque ustedes no hacen así, ¿no? No, le digo, nosotros nos manejamos en orden, le dije. Ah, no, bueno. ¿Será el Espíritu Santo? Tus ganas, tu deseo, tu ínfula, tu carne, tu no sé qué. Porque Dios se maneja en un orden. Una vez una persona en este lugar vino y me dijo, no, y se puso a ponerle mano a la gente y no sé qué, y no sé cuánto, y me dice, ay, pastor, perdón, dice, que claro, haber visto mi cara transformada, desfigurada, porque si algo se me nota enseguida en la cara. Pastor, le digo, mirá, si el Espíritu Santo te lo dijo vos, primero me lo tiene que decir a mí. Y segundo, tiene que traer paz, no perturbación. Entonces debe establecerse un orden en la casa del Señor. Debemos tener discípulos, esos discípulos deben tener otro discípulo. Líderes formados, capacitados. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Necesitamos extender la obra de Dios, pero en un orden divino. Decí conmigo, extender la obra de Dios en un orden divino. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 11, voy terminando. Ahora bien, dice, Cristo dio los dones, ¿a quién? A la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Bueno, los que están acostumbrados a la Reina Valera, y él instituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿no?
Pero dice en el verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique, ¿qué? La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Escuche, nosotros los que hemos sido instituidos por el Señor como pastores, cuando hay apóstoles, cuando hay maestros, cuando hay profetas, ¿para qué? Hay un motivo, hay un para qué. Para la edificación de la iglesia. Decí conmigo, para mi edificación. Mi edificación. Dice que en la palabra del Señor es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe. Habla la palabra unidad. No es que yo me corto solo. No es que yo soy de acá y yo soy allá. De hecho, la palabra del Señor dice, no en las cartas, dice, porque nosotros somos de Apolo, porque nosotros somos de Pablo. Porque nosotros nos enseñan. Dice la palabra del Señor, pero ¿acaso no nos une Cristo? ¿No? Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, cuando venimos acá, lo que necesitamos cada día es aprender a madurar. Dice en el verso siguiente, para que no seamos inmaduros como los niños. Es que me miró mal, no voy a ir mal, iglesia. Pastor, él me pelea. El hermanito, no. ¿Tenemos algún Simón? No. El hermanito Simón me pelea. Pastor Amara, el pastor Daniel me miró mal. Niños, si no somos instruidos, tendremos un problema. Seremos durante mucho tiempo niños inmaduros. Repito, si no somos instruidos durante mucho tiempo, seremos niños inmaduros. ¿Cómo obtenemos la madurez? Con lo que Él instituyó para que nos enseñen. La palabra dice, no seremos arrastrados, dice, de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hermano, hoy es tremendo esto. Tremendo esto. Hoy va a una iglesia y son pentecostales. Al otro día va y son más judíos que los judíos. No festejan Navidad, festejan Hanukkah. El pastor vestido con unos ornamentos que ni los judíos lo usan. Y mañana, no, se van con el apóstol Maldonado ya. Y se sacan la ropa y van por todas las corrientes de todas las doctrinas. Perdón si estoy ofendiendo a alguien. Pero no es una verdad. Si no somos bien instruidos, hermanos, terminaremos siendo llevados por las corrientes de enseñanza. Por eso hay gente que está acá, mañana en los mormones, pasado en la católica. Y al otro día se va con los budistas. Y al otro día anda con los testigos de Jehová. Y al otro se va con los umbanda, pero te pone Dios te bendiga. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Decimos conmigo, la verdad. ¿Usted sabe cómo los cajeros de los bancos conocen cuando un billete es falso? Esto lo pregunté yo una vez. ¿Cómo conocen? ¿Vieron que hacen? Taca, 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 taca? La de antes, no la de ahora que pasan por la maquinita. Se nos devalúa tanta la moneda que los de 1000 falsos pasan igual, no importa nada. Pero, ¿y usted veía? Taca, 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 taca. Y le mojaban, en el pañito. Taca, taca, taca. Y sacaba uno. Taca, 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 taca. Y sacaba otro. Taca, 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 taca. Sacaba otro. Taca, taca. Vos decías, dejá de sacar, por favor. ¿Cómo se dan cuenta? Tocando mucho los verdaderos. Hay veces que creemos que sabemos
Cuando algo es engañoso, porque estuvimos en el engaño. Vos querés saber cuándo algo es engañoso y cuándo algo es verdadero, toca todo el tiempo la verdad de Cristo. Cuando vos toques la verdad de Cristo, no habrá nada que te pueda engañar. No habrá nada que te pueda sacar de Cristo. No habrá ninguna corriente de doctrina que te saque de la verdad del Señor. Porque has sido plantado en el Señor. Has sido plantado en la palabra. Y cuando vienes, tienes palabra de Dios para decirle. La palabra del Señor dice. Escrito está, dijo el Señor. Escrito está. Pero si no, seremos arrastrados de un lado a otro por las corrientes. Sigamos. Sigamos que vamos a seguirle metiendo ahí, Vamos. No nos dejaremos llevar, el anterior, por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezca la verdad. Hermano, hay gente que te la disfraza tanto. Yo he visto cada cosa, hermano. Que Dios mío. Claro, después nos meten a todo en la bolsa. ¿No? Nos meten a todo en la bolsa. Ustedes son de los que venden el gel santificado. ¿Recuerdan esa? Para la pandemia había uno que le vendía el gel como a 20.000 pesos valía el gel más o menos. Pero le había orado para que cuando vos te lo pusieras en la mano, ¿para qué? Ya desinfecta el gel, Bueno, no importa. Y después nos meten, y la otra hace un tiempo atrás me dice, pero ustedes son de los que venden el gel. No. Entonces dice, vamos al verso que sigue. Dice, en cambio hablaremos que es la verdad. ¿Cómo hablamos la verdad? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo. Cuando la verdad es revelada en nuestras vidas, ¿saben qué empieza a suceder todos los días? Cada vez somos más parecidos a Él. Cada vez nos cuestan más. Cada vez nos cuesta menos dejar aquellas cosas que nos alejan de Dios. Estamos tan cerca de la verdad. Estamos tan cerca de Cristo. ¿Te ha pasado alguna vez ir a una provincia que hablan, O te juntás con una persona y ya se te pegó un... ¿O no? Se te pegan, ¿no? Los dichos. ¿Y dónde sacaste eso? Estuve con fulano una semana trabajando en el medio del campo. Y él decía eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos pasás tiempo con las personas, se te pega. Cuando pasás tiempo con la persona del Espíritu Santo, cuando pasás tiempo con el Señor, cuando pasás tiempo en su presencia, Cristo, ¿saben qué pasa? Se te pega. Se te pega. Ya no podés hablar mentira. Ahora tenés que hablar verdad porque estás cerca de Cristo. Ya no hablás en insultos, en cosas raras. Ya no andás dando falso testimonio. Ya no andás con cualquier cosa ahí en la mente, en la cabeza. ¿Por qué? Porque has estado cerca de su presencia. Has estado cerca de Cristo. Y ahora sabes que tenés a Cristo. ¿Y qué podés hacer? Hablar de Cristo. ¿Y qué podés hacer? Caminar como Cristo. ¿Vieron? Algunos hasta se le pega la forma de caminar. Caminó canchero así. A los 3 días lo ve al otro. ¿Qué le pasó si este caminaba normal? ¿Sí o no? Porque cuando pasamos tiempo con alguien se nos pega. ¿Cuántos se comprometen a pasar más tiempo en su presencia, a pasar más tiempo con Dios? Señor, ya no quiero ser inmaduro, Señor. Dice la palabra del Señor que el ojo enfermo, todo lo que mira está mal. Dice, pero si el ojo es bueno, su vida se llena ¿de qué? De luz. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos como niños caprichosos? ¿O diremos, Señor, necesito madurar? Señor, quiero un compromiso mayor en tu presencia. Señor, quiero comprometerme cada vez más. Señor, gracias por el cuerpo. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos. No sé. Pasé uno de los grupos de la iglesia. Anoche. No sé si alguien lo pudo ver, pero luego lo voy a pasar ahí al de info. Pero gente que 3 horas caminando por el barro, por la selva, para ir a reunirse con los hermanos. Y a veces nosotros lo único que tenemos que hacer es agarrar una bicicleta, salir caminando por unas calles hermosas.
y no nos reunimos. Hace unos días, no sé si pudieron ver las noticias, pero en Irak mataron cientos de cristianos. ¿Saben por qué los mataron? Por reunirse. Luego busqué en redes sociales Samuel Nielsen. Él es un misionero. Su esposa es iraní. Y él cuenta las cosas que suceden en Irán. Dice que él va un día al templo. ¿Saben lo que son los templos? Son los sótanos de las casas. Muchas veces el templo es un auto que va circulando. Y ahí van adorando, van escuchando la palabra del Señor, van meditando, van escudriñando. Y dice que él llega a un lugar y cuando llega vio uno en disciplina, en penitencia, vamos a poner así. Y estaba así. Y él llega a ese lugar y dice, que habrá pecado, habrá engañado a la mujer, habrá robado. Y dice, ¿por qué está en disciplina? Porque cantó muy fuerte la alabanza. Porque si canta muy fuerte, nos pueden llegar a descubrir los vecinos y nos pueden matar porque es una ley. Y a veces nosotros estamos en este lugar, todos juntos, convocados en el nombre de Jesús, y ni siquiera levantamos nuestra voz. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la libertad que nosotros tenemos. ¿Saben lo que es poder estar en esta mañana, en este lugar? No, yo voy a la de los martes, yo me conecto nada más que por online. Tenés la posibilidad de que si querés podés participar de todas las reuniones. Y muchas veces no valoramos lo que tenemos, hermanos. No valoramos que podemos parar en la calle, que podemos hacer un evento aquí en la plaza, en público, donde todo el mundo puede llegar, donde la municipalidad nos abre las puertas, nos pone la luz, nos presta lugar, nos pone para que estacionen la moto. ¿Y por qué no hemos pedido más? Porque lo hacemos con los recursos de la iglesia. Pero tal vez si pedimos los recursos también nos dan. ¿Saben lo que es eso? En medio de países que hay persecución y nosotros pudiéndonos reunir muchas veces, no nos reunimos. A invocar el nombre del Señor. Para aprender, para madurar, para crecer, ¿saben qué? Para llegar a la medida de Cristo. Para un día decir, Señor, hemos crecido, hemos madurado, estoy listo. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Iré a hacer discípulos. Luego ya se nos recontra fue el tiempo, pero ¿qué más? Amarse unos a otros, eso es lo que hace iglesia. Preferirnos uno a otro, Romanos 12, capítulo 10. Aceptarnos unos a otros, instruirnos unos a otros, saludarnos uno a otro, también lo dice la palabra del Señor. ¿Sabía usted esto? Yo muy rapidito porque no quiero saludar a nadie. Bueno, 1 Corintios 16, 20. Después léalo. Amén. Servirse los unos a los otros, perdonarse uno a los otros, exhortarse uno a otro, animarse uno a otro, motivarnos uno a otro. Hebreos 3:13. Termino, póngase en pie. Necesitamos echar raíces, hermanos. Necesitamos echar raíces fuertes. Si esta va a ser su casa, si este va a ser su lugar de reunión, eche raíces en este lugar. Fórmese como un discípulo. Comprométase. Comprométase. Hay una frase que siempre repito, ¿no? Quien no echa raíces no da frutos. Y quien no da fruto no tiene semilla para multiplicarse. La única manera que tendremos de multiplicarnos, ¿saben cuál es? Echando raíces en un lugar. Por eso lamentablemente hay gente que nunca puede echar raíces y que nunca da fruto. Porque nunca echó raíces en un lugar. No dice, esta es mi iglesia, este es mi pastor, este es mi lugar de reunión, este es el lugar donde yo me voy a multiplicar. Entonces le predicás a uno y le decís, no, ahora tenés que ir a Chapuy 2220. No, ahora me reúno allá. Y ahora me voy a la otra. Entonces le predicaste y mientras le predicaste te reuniste en 3, 4 lugares. Echar raíces en un lugar. Buscá la iglesia, que es para vos. Hoy tenés diversidad.
Pero si esta va a ser tu iglesia, si esta va a ser tu casa, también esta será tu familia. Y a la familia nos aceptamos. A la familia saltamos las ofensas. En la familia, en el diseño de Dios, no le digo la que usted tal vez tiene. Que hoy se enojan, que mañana están juntos, que para Navidad se arreglan, para Año Nuevo se pelean. Estoy diciendo la familia de acuerdo al diseño de Dios. El hogar, ¿saben por qué la palabra hogar? Porque el hogar era un lugar de refugio, donde se encendía un fuego. Ahora nosotros llamamos hogar a la estufa de leña, ¿no es cierto? Pero el hogar, sweet, home sweet, hogar, dulce hogar. El hogar era el lugar donde en los momentos de frío, en los momentos donde el clima azotaba, era un lugar donde encendían el fuego, era una parte. Entonces encendían el fuego y toda la familia se ponía alrededor. Se abrazaban, pasaban tiempo, charlaban. Y eso también es lo que quiere el Señor. Dice la palabra del Señor, mira cuán bueno, mira cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Si el Señor lo dice, mira cuán bueno. Mira qué delicioso es que estén los hermanos como juntos. Porque si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Salmos, bueno. Porque allí derrama el Señor bendición, allí derrama el Señor vida eterna. Cuando hay un secreto es estar juntos y en armonía. Yo lo he explicado esto de la armonía en un instrumento musical. Hace mucho lo expliqué. ¿Lo vamos a explicar? ¿Te acordás vos? Sí, aprendiste, bien. En un instrumento... ¿En qué tono estás? En re. En un instrumento musical, la armonía se forma de 3 tonos totalmente diferentes. El re... Hacelo sonar, dale. El re. El fa sostenido. A ver, haceme el re. Subime volumen. El re. A ver, el fa sostenido. Es diferente. A ver, el re. El re sos vos. El fa sostenido soy yo. Somos diferentes. ¿Y el la? ¿Quién es el que siempre está arriba? Vos, Otro es el la. Son 3 tonos diferentes. 3 costumbres diferentes, 3 formas de pensar diferentes. 3 diferentes. Pero juntos, ¿cómo suena? En armonía. Se me lo suena otra vez. En armonía. Pero solo, ¿cómo sonaría? Un re. Solo. Es el re. Seco, así, amargado, ¿El fa sostenido? No, yo me corto solo, pastor. Yo oro, leo la Biblia solo en casa, porque a mí me molesta eso de que hace calor a veces en la iglesia, que a veces anda el aire, que a veces no, que... a veces el pastor se pone medio picante, Pero ¿cómo suena cuando estamos juntos? Suena hermoso. Porque cuando estamos juntos es lo más hermoso que nos puede pasar. Porque ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque cuando estamos juntos, mirá lo que está al lado, decirle, porque cuando estamos juntos el Señor derrama la bendición. Gracias por ser parte de la bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor por esto. Amén.